Lunes 30 de marzo del año 2015, programa 50 del año, 2188 del año, del ciclo. Converso con Mónica Salvatierra y con Manfredo Bravo el día de, o sea, el día después. ¿Ah? No el día decisivo, sino el día después. ¿Hubo sorpresa o no hubo sorpresa? ¿O se veía venir? No, yo creo que hubo sorpresas. Hubo sorpresas específicas. Gati Ribeiro es la gran sorpresa de esta elección, creo yo, en Cobija. Sí. Pero también creo que hubo una sorpresa, sobre todo para el vicepresidente. Y resulta, desde mi lectura, que el empate catastrófico no se había vencido, ¿no? Gati Ribeiro... No se ha solucionado todavía. Gati Ribeiro es candidato impulsado por Leopoldo... Es el candidato Leopoldo Fernández, efectivamente. El ganador de la gobernación en Tarija... es hombre de Mario Cosío, claro. Ernesto Suárez ha mostrado su fuerza en Beni. El de Cochabamba es de Rubén Costa. Exacto. O sea, del movimiento Rubén Costa. Entonces me parece que... Perdón, en Potosí, el segundo de Potosí quedó a 1000 votos de lograr la segunda vuelta y es hombre de Rubén Costa también. La alianza de Rubén es una alianza con Rubén Costa, es decir, con el movimiento demócrata social. O sea, no, yo coincido con usted, no se ha roto todavía el empate catastrófico. Exacto, y tampoco hay que ser fatalista y decir empezó el declive del MAS. Yo creo que no, el MAS se mantiene como la principal fuerza porque la oposición sigue fragmentada y creo que la oposición en cada lugar tiene sus particularidades que pueden hacer que termine aliándose con el movimiento al socialismo o si no saben leer este escenario y esta respuesta que ha dado el electorado, creo que podemos estar nuevamente en mayor fragmentación de la oposición, ¿no? Si es que ellos no saben trabajar lo que les está dando el electorado. Pues no crees vos, Manfredo, que ya finalmente la oposición, cada uno ha encontrado de alguna manera su camino? A ver, yo creo que el escenario político nacional tiene una nueva reconfiguración, ¿no? Evidentemente no hay cómo discutir el liderazgo nacional de Evo Morales, pero sí es importante observar lo que está pasando como estructura partidaria, ¿no? Hay una fragmentación también dentro de su propia estructura y creo que se explica un poco en esta lógica de la dinámica corporativa con la cual se articula el movimiento del socialismo, ¿no? Entonces, la crisis que ha vivido el movimiento al socialismo ha generado sus propios opositores, porque hay departamentos claros donde, por ejemplo, muy lejos, Patsy, en Potosí también ha sucedido algo similar, Sucre. Entonces, la implosión del MAS generando una corriente opositora interna que le disputa el poder al propio MAS, creo que es un dato interesante a observar. Yo lo sacaría de eso Patsy, sí. Claro, porque Patsy tiene otras características, hace mucho tiempo se fue. Así es. Los otros sí. Pero tienen una misma raíz, ¿No crees que yo sea? Entonces yo hago una paralela y mira vos, en Chuquisaca hubieran sacado el 90% de los votos. Porque los dos son del MAS. Así es. Ahora, otro fenómeno interesante, creo, ya hablando del escenario político, es la emergencia de los espacios locales, de los espacios municipales, con una dinámica propia. Y ahí, si bien se evidencia lo que dice aquí Mónica, es natural que se esté dando esta realidad, porque finalmente el proceso que ha vivido el país, de alguna manera con una fuerza tan grande a nivel nacional, ha ido construyendo liderazgos locales también fuertes, ¿no? Que se traducen en liderazgos incuestionables en espacios territoriales municipales y en algunos casos, como es liderazgos incuestionables también en el ámbito departamental. Entonces, el sistema de equilibrios está adoptando una dinámica muy particular en el país, el sistema de equilibrios de poder. Por una parte, si bien es muy difícil
o la lógica de gobierno construye un andamiaje muy sólido a nivel nacional en términos de control del poder político. Sin embargo, a nivel subnacional ese andamiaje se resquebraja para dar... Pero eso no es por las propias características del movimiento al socialismo, que no es un partido. No, estamos siempre de acuerdo. lo hemos dicho, no es un partido y leerlo como partido es un error. Estamos de acuerdo, pero si nosotros analizamos hasta las elecciones, hasta las pasadas elecciones, hay una coherencia dentro de lo que es la dinámica propia del electorado masista, que se rompe en este proceso. Porque en la elección de Evo Morales los que se mueven son los movimientos sociales. Claro. Son los movimientos sociales. En la elección departamental o municipal lo que se mueve son otras cosas, otros y tratan intereses. de aparecer casi militantes del partido y esa lógica no funciona. No funciona en lo local, no funciona. Yo me pregunto lo siguiente, en el ánimo de ser abogada del diablo. Es cierto que hay una emergencia de liderazgos de la oposición en los gobiernos subnacionales, pero yo no sé hasta qué punto cada liderazgo subnacional logra mover el tablero del movimiento al socialismo a escala nacional. O sea, el poder, la fuerza, está planteada a nivel nacional, y no sé si todavía hay un trabajo a nivel de estos pequeños liderazgos subnacionales, lo digo pequeños simplemente como para graficar, como para poder mover el escenario. Yo creo que sí. Yo también creo que el movimiento demócrata social le estorba ese triunfo impresionante en Santa Cruz, ese despertar del Beni, esa rebeldía. Yo todavía ahora tengo mis dudas si el MAS no hubiera hecho esto, no hubiera habido igual una segunda vuelta en el Beni y no estaba en condiciones de ganar incluso el MAS el Beni. Yo pienso que sí. Hoy es todo lo contrario, porque hay una rebelión de todo un pueblo ahí. Pero el avance del movimiento demócrata social, Cochabamba con un triunfo tan contundente, un pie en Oruro, una posición muy clara en Potosí. Tarija. No, en Tarija no, en Tarija es la fuerza de Rodrigo Paz Pereira. Pero la alcaldía de Tarija... Es la de Rodrigo Paz Pereira. Perdón, la gobernación de Tarija es una alianza... No, esa es de Mario Cosío, que no tiene ningún tipo de alianza ya con... Sí. No se lleva ya bien con los de acá. Yo incluso llego a pensar que si uno lo mira sectorialmente, uno puede pensar de que se puede reactivar la media luna. Si es que actúan coherentemente entre ellos, ese es el gran con problema. Alianzas, no como una cosa un eje político, sino con alianzas, ¿no? Para eso tiene que haber un bien común que esté más allá de los personalismos, y ahí veo yo el peligro. Yo no creo que se pueda reeditar la media luna. Yo creo que hay liderazgos que se están proyectando, y yo destaco 4 liderazgos que se pueden proyectar muy bien en esta elección. El de Félix Pazzi, por ejemplo, un liderazgo que se consolida con una fuerte votación en La Paz, que tiene una raíz popular importante. Con el viejo discurso masista. Exacto. De la complementariedad de la propuesta. Está bien que lo traen eso de Fausto Reinaga, pasa por Filemón, y ahora esto, pero ayer le resultó es un discurso interesante. Segundo, el liderazgo de Rubén Costas, que además de consolidar su fuerza en el departamento, se proyecta, como bien decías, en otros departamentos, en municipios, etcétera. También una posibilidad de crecer a nivel nacional. Si se consolida la segunda vuelta y Ernesto gana con una buena diferencia, también es una figura interesante. Yo creo que aún sin ganar ya es una figura de proyección nacional, pero siempre la victoria le da la posibilidad de crecer, porque en el ejercicio del poder mucho acompaña también él no va a gobernar, ¿no? Él no va a gobernar, y ahí se da una figura de la rebeldía. Yo pienso, incluso que lo dije anoche, yo pienso, fíjate vos en lo siguiente,
Ernesto Suárez Satori, de mantener una segunda vuelta, ya ganaron Trinidad, de mantener una segunda vuelta, con la posibilidad, si llega a ganar, podemos estar hablando incluso de una persona del Movimiento Demócrata Social con una mejor llegada a Occidente que el propio Rubén Costa, por eso, que tiene mucho más anticuerpos, ¿verdad? De eso estamos hablando, o sea que hay una figura también que se proyecta a nivel nacional. Y está Revilla. Y está obviamente Revilla, pero Revilla yo todavía creo que es un reducto muy citadino de La Paz, muy paseño, ¿no? Muy paseño. Salvo que se mantenga la alianza con Patxi, que yo creo que ahí... Claro, ahí podría proyectar, digamos, un... Pero fíjate que Revilla saca muy pocos votos en el Alto. Por eso te digo, yo creo que la figura de Revilla está bien localizada, pero como dice Mónica, si se logra proyectar Félix Patxi, se podría pensar en construir una proyección de la fuerza política Sol.bo con expectativas de crecer, ¿no? No la tiene tan fácil como porque es un trabajo que hay que empezar a realizar, trabajo que ya lo ha venido haciendo, por ejemplo, Rubén Costa, que en eso lleva la ventaja. Pero fíjate vos que... ¿Y Samuel? Samuel creo que se va a quedar nomás de empresario, Samuel, creo que lo hace mejor. No le veo un futuro Samuel no era político protagónico. No era protagonista. En el futuro. Pero digo, es la segunda fuerza más votada, digamos, como... Pero no ha sido Samuel el que ha ganado. Son liderazgos dentro de la fuerza. Pero es de su partido, es una militante de su partido de muchos años, no es una invitada, la chica Soledad Chapetón, ella. Sí. Ahora, Samuel sin Soledad Chapetón en el Alto no es nada. En eso concuerdo con Mónica. Hay una figura muy importante que emerge en el Alto, Soledad Chapetón, con una proyección propia. Si bien hay una fuerza política detrás, yo creo que la figura de Soledad Chapetón puede proyectar a Unidad Nacional mucho mejor que la figura de Samuel Doria Medina. Y en eso debiera estar pensando la estructura política de Unidad Nacional para mantenerse vigente en el escenario político, ¿no? Creo que estas particularidades son muy importantes de tener en cuenta porque son las que van a definir los roles de los actores políticos los próximos 5 años y con un escenario complejo, político complejo, sí, muy complejo en términos, por una parte, económicos, sí, señor. ¿no es cierto? Porque definitivamente la crisis le va a golpear al gobierno nacional y va a golpear a los gobiernos, quizás con mayor fuerza a los gobiernos subnacionales, lo que podría generar dos situaciones. Una, o la polarización, la tensión y la ingobernabilidad definitiva en muchos espacios por el tema de la composición de los consejos municipales, de las asambleas. Por ejemplo, Félix Patxi tiene una asamblea legislativa totalmente en contra. Y no es el único, ¿no? O sea, yo creo no que es el único. Ese es un en elemento, Santa Cruz, Percy Fernández, es un elemento que marca esta elección que a mí me parece que es clave. Ahora, porque Soledad Chapetón tampoco, es tan rico eso, ¿no? Gatti Ribeira tampoco. Ahí vamos a ver. Bueno, Soledad Chapetón tiene 6, le falta 1, digamos, ¿no? Pero eso de acuerdo a lo que han hecho las encuestadoras, que no necesariamente que no necesariamente refleja, exactamente. Ahorita vamos a hablar de eso. Hay un fenómeno interesante, si bien el MAS, donde tiene problemas en sus candidaturas a alcaldes o a gobernadores, ha sido contundente en llamarle la atención a Evo Morales, ¿no es cierto? En los votos a asambleístas y a concejales ha habido línea, ¿no? Ha habido línea. Entonces se ha configurado un escenario político muy complejo, con un claro ganador de una fuerza no masista, pero con una asamblea masista o un consejo masista. O un consejo con harta presencia, ¿no? Oficial. Entonces, bueno, pues te decía que ahí se puede dar esa figura de tensión,
crisis de gobernabilidad, etcétera, pero también hay que pensar que pudiera darse la otra situación, ¿no es cierto?, que ante la necesidad de buscar espacios y negociar espacios de poder, que es parte de la dinámica política el natural, primero que van a buscar es al MAS. claro, se busque un acercamiento, ¿no? Un acercamiento, se creen espacios de concertación, se crean espacios de consenso, que no está mal, siempre y cuando se mantengan los principios, se mantengan claros los proyectos vigentes en cada uno de estos espacios territoriales. No está muy creído usted eso, ¿no? No, yo No, es que no es convencida. tiene que ver con lo que yo decía al principio. Ajá. Finalmente ha ganado la oposición en lugares importantes, pero Estratégicos. ¿cuánto Claves. va a pesar ese triunfo? Precisamente por eso, porque al final van a terminar haciendo alianzas, va a haber una serie de movimientos en cada región que no necesariamente van a hacer al conjunto, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo, pero la crisis económica que se viene va a obligar en muchos casos a buscar acuerdos, porque si no todo el andamiaje institucional se puede resquebrajar. Vengámonos a Santa Cruz y veamos, por ejemplo, Consejo Municipal. Consejo Municipal, aparentemente hay un empate entre el segundo y el tercero en el número de concejales. Yo leía precisamente en la página web del Deber una ingenuidad de Raimi Ferreira de decir, nosotros podemos hacer alianza con UCS para manejar el Consejo Municipal. Si Raimi Ferreira no toca pito ahí porque no es dueño, digamos, de la votación. Hay una particularidad que a mí me preocupa, y era lo que yo le decía a Mónica entrando. ¿Qué carnaval que vamos a tener en ese Consejo Municipal? Porque Tres partidos. No, pero ojalá fueran partidos los que estén ahí presentes. Hay intereses muy marcados. Son instituciones que hay. Son instituciones, exactamente. Mira, yo te doy un ejemplo. UCS. Lo tenés a Johnny Fernández, que por su lado podríamos decir que representa la estructura partidaria, ¿no? Es partido, Ya, sí. es partido. Juega él, Pero digamos, Charito ¿no? Chamicedín representa un sector, que es un sector empresarial. ¿Vos crees? Yo creo que sí. Y no ¿Vos está crees? mal, no está mal. Yo no creo que Rosario Chamicedine y Caguana- haya sido, perdón un ratito, yo no creo que a Rosario Chamicedine la vean los empresarios como un representante de ellos. No, pero- la miran como de pero costado. ella se siente así. O sea, ella representa, ella se siente que representa, o sea, viene de un sector empresarial, tiene sus propios intereses, que son distintos a los intereses del partido, si queremos llamarlo así. Y Caguana, que va a defender los intereses gremiales. Ya. Y en el MAS, ¿qué control puede tener el partido? ¿Ya? ¿O qué control puede tener Raimi Ferreira en su candidato? No, Raimi ninguno. Pero el Ninguno. partido sí, Manfredo. El partido sí. sí, yo estoy segura de El que partido ellos sí. van a hacer lo que el partido les Sí, diga sí, que sí. hagan. A ellos El partido- sí. Por Cuidado eso que le digo yo- pase, cuidado que por le eso pase lo digo que le que pasó con Saúl Ábalos, pero lo que le pasó con... Saúl Ábalos y Quirós trabajaban a nombre del partido. Otra cosa es lo que hayan hecho por debajo, que fue lo que les mereció el castigo de Evo Morales. Eso es otra cosa. Pero en la, Es en otra la- cosa, en pero la- ellos estructuralmente en la pública estaban trabajaban en la función pública de la con el línea partido. del MAS. Obvio, pero internamente manejaban sus propios intereses y conflictuaron, creo yo, No sabes cuánto. la estructura masista dentro del juego político del Consejo. Ya no podrá de todas maneras el persismo hacer lo que le dé la gana. Ya no, No, eso ya no. definitivamente. Y eso creo que es saludable en Santa Sí. Cruz y en todos los consejos, ¿no? Va a haber una correlación interesante de fuerzas que ojalá permita fiscalizar. Yo no sé, ojalá que los que son oposición sean oposición y cumplan su rol sin necesidad de ser malvados con Percy Fernández, sino simplemente cumpliendo el rol que les toca cumplir. Definitivamente, yo ahora estaba escribiendo unas líneas que me pidieron.
el rol, lo bueno que se puede dar dentro de estos escenarios es que realmente los espacios legislativos cumplan su función real legislativa, ¿no es cierto? Porque ahí no está jugado todo todavía. Claro. En los consejos municipales se están dando unos aproximados que no necesariamente responden a la realidad. Ahí puede haber todavía cambios. Puede entrar Ernesto Justiniano. Sí, porque no hemos tenido los datos oficiales de los hay muchos votos a te cuento, nosotros hemos tenido acceso a una información. Hay un cruce de votos entre el persismo y Ernesto Justiniano. Clarito, en los consejos municipales. Hay un cruce de votos que probablemente le dé un concejal a Ernesto Justiniano, lo que implicaría un Percy Fernández con 4 concejales. Y Percy Fernández con 4 concejales, yo no sé cómo haría para hacer mayoría. Claro, y ahí yo creo que se ponen en juego dos cosas, ¿no? El problema es la proyección... el problema es que el partido de Percy no negocia, compra. Pero es que no va a tener, posibilidad de gestión. Pero no, lo que te digo es que una cosa es negociar y otra cosa es intentar comprar. Claro, y ahí están los otros concejales, los que no son del partido de Percy Fernández, que van a jugar o a tener pegas y tener espacios de poder en la alcaldía, o a proyectarse a largo plazo, lo veo más difícil, como una oposición que más adelante les permita... Para mí eso sería inteligente, por ejemplo, de la UCS. No sé si lo lleguen a hacer. Yo creo que UCS se queda afuera. Hay una histórica alianza que ha venido funcionando, que es la del MAS. Yo creo que es la más probable que vuelva a repetirse, ¿no? Inclusive la estructura municipal en términos institucionales 50, ya está distribuida. Entonces es más fácil de hacer alianza con el movimiento al socialismo. Y le conviene más también a los concejales de Percy Fernández. Además que le es más cómodo trabajar con el MAS a Percy Fernández, porque de alguna manera ya hay proyectos que están corriendo y que buscar otro tipo de alianza sería obstaculizar la posibilidad de concretar. Pero además el persismo, Angélica Sosa, a través de algunos contactos políticos que tiene con ex parlamentarios del MAS, que le han abierto la puerta, yo creo que su relación la van a privilegiar, la relación con el presidente. Además es un blindaje, ¿no? Claro, por eso digo. Es natural que suceda eso, yo creo que a eso van a atender. Y creo que lo mismo también puede que suceda, si bien va a haber una fuerza mucho más real y objetiva en la Asamblea Legislativa. Ahorita tocamos eso. Veamos el Consejo Municipal, porque se puede dar una cuestión sumamente interesante. La señora Sosa, que pretendía ser la presidenta del Consejo Municipal, difícil. Ahora la va a tener difícil, va a tener que ceder ese espacio. Muy difícil, así es. Y además si alguien pensaba en mantenerlo a Percy por 30 meses y al menos 2 días, también va a ser toda una lucha. Percy Fernández creo que está no tanto en el concepto de su salud como tal, no es que se vaya a morir mañana, claro, pero se lo ve cansado. El hombre está ya en el límite, ya los que saben ya lo ven como en el límite, y además cómo le bajó la soberbia en una noche. 10 puntos representaron decirle a la prensa: queridos, yo los quiero y los amo y los adoro, y ese es temor, ya está comenzando a dar muestras de debilidad. Claro, porque el escenario que se le presenta no es tan favorable como el que tenía. Claro. Evidentemente aquí vamos a tener una situación bastante compleja para la gobernabilidad, y ahí creo yo de que... ¿Dura 30 meses, Percy Fernández? Mira, no sé, no te puedo decir si va a durar o no va a durar, ¿no? Porque a veces hay cosas que pueden pasar, puede que no esté él gobernando la alcaldía, pero que siga figurando él como... A mí me parece que el miedo revitaliza. Yo anoche lo he visto muy bien a Percy Fernández. No, estuvo
un ratito casi como el Percy Fernández que hemos conocido. A ver, Carlos, anteriormente. En la política no necesariamente el que figura es el que gobierna, y eso se ha visto en muchos casos. Percy Fernández puede ser que lo manden a su casa a tener una buena estadía figurando como alcalde, pero siendo otros los que gobiernen. Que creo que es lo que va a pasar definitivamente. ¿Cómo si su brazo ejecutor principal está en el Consejo Municipal? ¿Lo va a dejar a Angélica Sosa Teodovich hacer lo que le dé la La gana? estructura de Percy Fernández es fuerte y es grande. Yo creo que Pero es cuando está Sosa ahí. Tiene, Sosa Teodovich. ¿Y usted cree que ya no va a estar Sosa? Pero Sosa va a Yo seguir tengo mis dudas estando de que ella en ya el no esté. Ejecutivo. ¿Usted cree que ella Por vuelve las al Ejecutivo? características que ella muestra en su vida, en su conducta, en todo, yo creo que no sé si va a volver al Ejecutivo, pero Pero desde la donde incidencia esté, que va a tener. ella va a controlarlo todo. ¿Les No pido se un corte? olvide, claro, yo iba a decir cosas. Vamos.